entiendo que la pedagogía es la disciplina que estudia de manera sistemática y científica el fenómeno educativo. ¿Para qué lo estudia? Para intervenirlo eficaz y eficientemente, para mejorarlo y hacerlo cada vez más pertinente a los ideales individuales y colectivos. No olvidemos que la educación no solo ve hacia la formación, al engrandecimiento del individuo en particular. Una educación que solo ve a eso es una educación que olvida que el ser humano es en esencia un ser social. Aquí nos decían, nadie va solo, creo que lo decía la doctora Durán, nadie puede ir solo en el camino de la salvación. En el camino de la salvación vamos todos juntos o no va ninguno. Y cuando digo camino de la salvación, entiéndase lo que se quiera. Aquellos que son muy religiosos, bueno, a lo mejor podrán entender que me estoy refiriendo a la salvación del alma, pero también me estoy refiriendo a la salvación social. ¿Por qué a la salvación social? Porque esta sociedad hoy está enferma. Nadie hay quien lo niegue. No podemos hablar de que estamos en una sociedad sana. Entonces, una sociedad enferma requiere ser salvada para recuperar la salud. No existe un solo programa internacional, no existe un solo programa nacional que no señale que el futuro de la sociedad o el futuro de este país depende en gran medida de la educación. No hay ninguno. Léase la declaración que se lea, lean las declaraciones de del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Unión Europea, donde lean ustedes un proyecto de desarrollo, siempre van a encontrar que no hay otro camino que la educación. Y eso es, el dictar ese camino adecuado para la educación, corresponde en gran medida, no exclusivamente, pero sí en gran medida, a aquellos que hemos hecho de la educación una profesión. Entonces, insistiría, entendemos a la pedagogía como la disciplina que estudia de manera sistemática y científica el fenómeno educativo, lo que permite una intervención eficaz y eficiente en ese proceso para mejorarlo y hacerlo cada vez más pertinente a los ideales individuales y colectivos. Tenemos que acercar al individuo y a la sociedad hacia ese paradigma que nosotros estamos buscando, que no es otro que el paradigma de libertad, paz, justicia y equidad. Sí, no puede haber más allá. Nos manifestamos en contra de la violencia porque ese es nuestro camino, esa es nuestra naturaleza. Hacemos la pedagogía hoy en un entorno de posmodernidad que es innegable. Nos enfrentamos a la globalización, nos enfrentamos a una dinámica impresionante del desarrollo científico y tecnológico. Enfrentamos la economía del conocimiento, por eso lo hemos llamado también la sociedad del conocimiento. El conocimiento hoy es un factor de desarrollo económico que tiene precio. El conocimiento vale. Por eso los pedagogos no pueden ser ignorantes. Un pedagogo ignorante no es pedagogo, ¿verdad? Porque además de que vale, no solo en el dinero, porque vale en el desarrollo de la persona. Y si estamos pretendiendo salvar a la sociedad, es solo con el conocimiento como podemos salvar. Estamos en una sociedad en que las relaciones interpersonales están en crisis. Ya nadie en fin, haciendo analogías a lo mejor un poco burdas, pero ya nadie se quiere casar, ya nadie quiere comprometerse, sino que lo digan las muchachas, ¿verdad? Todo el mundo le teme al compromiso, todo el mundo le teme a establecer relaciones interpersonales profundas. Nosotros queremos relaciones interpersonales superficiales. Hemos puesto en crisis a la familia. La familia hoy tiene una dinámica y una forma absolutamente diferente de la forma de la familia tradicional que muchos de nosotros vivimos. No lo estoy juzgando, no sé si es bueno o es malo, simplemente ya es de una manera diferente a como era antes. Puede tener sus partes positivas, puede tener sus partes negativas. Enfrentamos al fenómeno educativo desde una crisis de valores. Nos decía la doctora Durán, y voy a rescatar sus conceptos. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo medimos, cómo sabemos que alguien es una persona exitosa?
Bueno, medimos regularmente el éxito por el éxito de la capacidad material. Si yo tengo una tarjeta de crédito dorada, no importa que mi dinero venga del narcotráfico, o no importa que mi dinero venga de la explotación de los más pobres, o no importa que mi dinero venga de fomentar y propiciar la prostitución. Soy un hombre de éxito porque tengo dinero. Pero eso no es lo que nosotros estábamos acostumbrados a entender por éxito. Nosotros decíamos que el éxito era exitoso el maestro del pueblo, el maestro que veía crecer a sus niños, a sus alumnos, y los salvaba de la miseria y del hambre, el médico del pueblo, ¿verdad?, que salvaba a sus alumnos de la enfermedad y los sacaba, a sus pacientes de la enfermedad y los sacaba adelante para una vida productiva. Era exitoso, incluso llegó a ser exitoso el sacerdote del pueblo, ¿verdad?, porque según él iba a salvar las almas de sus feligreses. Ojalá lo hayan logrado. Y hoy estos tres personajes que eran el paradigma de éxito, el maestro, el médico y el sacerdote, son los tres personajes más desprestigiados en nuestra sociedad. Los tres. Los médicos matan a los sanos, los profesores en su mayoría son alcohólicos. Ahí están los estudios que se han hecho de la salud de los profesores, altísimos índices de alcoholismo, que no saben educar, que violan a las niñas, etcétera. Y ahí están los sacerdotes, ¿verdad?, que yo no tengo nada contra ellos, pero entre los pederastas y los millonarios, pues no sabe uno hacia dónde va la religión. Es decir, tenemos que las tres figuras de éxito son las figuras que más se deterioraron. Teníamos también a los padres y al maestro como un criterio, como un paradigma de excelencia al cual seguir. Sigue a tu padre, sigue a tu maestro, él es el mejor. Hoy, los peores críticos de los padres son los hijos. Hacen bien, hacen bien. Y los peores críticos de los maestros son los alumnos. Hacen bien también, hacen bien. El problema es que entonces, ¿con qué paradigma nos hemos quedado? ¿A quién seguimos? ¿A Caro Quintero? ¿Al narcotráfico? ¿A los asesinos? ¿A los políticos corruptos? ¿A quién seguimos? O a los cantantes, ¿verdad? También puedo seguir a Paulina Rubio o a... no sé quién es el cantante de moda entre las muchachas, pero... ¿quién es? La Quinta Estación o alguien así, ¿no? ¿A quién seguimos? Nos hemos quedado sin el paradigma. Eso nos lleva a una crisis de valores, a una transformación de nuestros valores. Decimos que educar es formar y que formar es transmitir valores. ¿Cuáles son los valores que ustedes y yo debemos transmitir hoy a nuestros jóvenes? ¿Cuáles son? Si no tenemos claro este asunto, yo creo que nunca vamos a ser pertinente, como decía yo en mi definición, no vamos a ser pertinente la educación con el paradigma social que estamos siguiendo. Por otro lado, estamos en una crisis del humanismo. En una crisis del humanismo. Precisamente este materialismo que vivimos, esta crisis de valores, nos ha quitado el carácter humano. Un pedagogo no puede olvidarse del humanismo. Yo me pregunto, ¿qué es un pedagogo que no sabe de filosofía? ¿Qué es un pedagogo que no sabe de historia? ¿Qué es un pedagogo que no sabe de poesía? ¿Qué es un pedagogo que no lee literatura? ¿Qué es un pedagogo que no escucha música? ¿Qué es un pedagogo de eso? Hemos dejado nuestro humanismo a un lado. En fin, vivimos un relativismo también asociado a la crisis de valores. ¿Qué es el relativismo? Relativismo es decir, bueno, sí, pero no. Como cuando uno les pregunta a los hijos cuando llegan a casa, ¿cómo te fue? 2, 3.
¿cómo estaba la niña? X. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, y uno se queda, ¿le fue bien, le fue mal? No sabemos, ¿verdad? Todo es relativo a mi propio ser. Hoy, por ejemplo, entre los jóvenes, cuando yo platico con ellos, que platico mucho con los jóvenes, me dicen, es que yo creo en mi Dios, yo tengo una comunicación directa con Dios. Yo digo, qué envidia, caray, ¿no? Tendrán un teléfono rojo en su recámara donde le hablan, Dios, ¿cómo estás? No, es que a mí no me pongan patrones que me obligan o que me hacen cubrir ritos. No, yo no quiero esos patrones. Yo quiero comunicarme directamente con Dios. Está padre, ¿no? Está padre. Ojalá lo logren, insisto, ¿no? O sea, no estoy en contra. O cuando uno dice, oye, ¿qué opinas de los narcotraficantes? Hombre, pues que si es lo que quieren hacer, que lo hagan. Ese relativismo, ¿eh? Si ellos son felices vendiendo drogas a los niños y los niños son felices consumiendo las drogas, pues dejémoslos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay un relativismo moral. Oye, es que tu compañero, mira, el que viene manejando ya se emborrachó. Déjalo, no importa. O sea, hay un relativo, todo es cuestión relativa. Hay un relativismo también que puede ser positivo, ¿no? Por eso digo que no estoy diciendo que las cosas sean buenas o malas, son simplemente. Por ejemplo, la tolerancia hacia ciertos grupos, ¿no? Hacia ciertos grupos y hacia ciertas etnias o hacia ciertas cosas. Es decir, afortunadamente una consecuencia de todo esto es la multiculturalidad, ¿no? Es decir, hoy aceptamos que no somos un país único, que no somos una nación única, ¿verdad? Que aceptamos al otro. Esto se llama la alteridad, que es otra característica de la posmodernidad. Oye, fulano, bueno, para dramatizar el asunto, mi amigo es homosexual, está bien, yo no tengo nada porque mis amigos sean homosexuales, está bien, respeto y acepto que el otro sea distinto de mí, eso está muy bien. ¿Se entiende cómo tienen facetas, verdad? Por ejemplo, cuando yo era niño, creíamos que las mujeres pues tenían unas 2 o 3 funciones específicas, ¿no? Cocinar, coser la ropa y planchar, ¿no? Hoy hacen muchas más cosas, ¿no? Y las respetamos, decimos, está bien, porque llamamos equidad de género, ¿no? Está bien. Si quieren hacer más cosas, pues allá ellas, ¿no? En tanto que no dejen de lavar, cocinar y demás, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos facetas positivas y negativas? Pero a esto es a lo que nosotros nos enfrentamos justamente. A eso es a lo que nosotros, en esta realidad que ha terminado en un materialismo exacerbado, ¿verdad? En un relativismo moral, pero también con sus ventajas, ¿verdad? Con unas nuevas formas de relación, en una relación también más libre, porque también eso es otra ventaja de la posmodernidad. Hoy la gente se relaciona más libremente, más abiertamente, siempre y cuando no haya compromiso, que eso sí es una característica, ¿verdad? Le sacamos al compromiso, pero nos relacionamos muy libremente. Bien, con eso nosotros tenemos que contender, porque, insisto, si no definimos claramente cuáles son nuestros ideales de individuo y nuestros ideales de sociedad, ¿cómo acercamos la educación a ese ideal? Entonces, el pedagogo es ese científico que tiene que aproximar a la sociedad al logro de su ideal a través de la educación. Pero ¿cómo le hace para acercarlo? No solo sabiendo de educación, ¿verdad? Por eso es que es el asunto, sino teniendo muchísima claridad de cuál es justamente ese ideal de sociedad al que aspiramos todos nosotros. ¿Cómo conjugamos estos elementos que acabo de mencionar de la posmodernidad con el logro de esos ideales sociales y acercar a través de la educación al individuo a ser mejor? Si lo que tenemos claro, y yo creo que todos lo tenemos claro, que no educamos para la violencia, que no educamos para el deterioro social, ¿verdad? Que educamos siempre para el mejoramiento. Yo creo que aún en esta sociedad permeada por el narcotráfico, por ejemplo,
nadie se plantea poner una escuela de narcotraficantes para que sean mejores narcotraficantes, ¿verdad? Podríamos hacer modelos matemáticos y podríamos hacer logística financiera para que puedan hacer lavado de dinero y para que puedan transitar la droga por los mejores canales de distribución existentes. Pero nadie está loco, nadie de nosotros, bueno, espero, nadie de nosotros se le ocurre decir, hombre, voy a crear un diplomado en narcotráfico, ¿verdad? Para que además lo va a cobrar muy caro. Desde luego que no, ¿verdad? Nosotros pensamos que educamos para que ese narcotraficante encuentre una mejor forma de vida y se dé cuenta del horror que está cometiendo y se vuelva, ojalá, un ser productivo para su sociedad. Porque otra cosa que creemos los pedagogos es que la gente es educable. Si no creemos eso, porque hay quien me dice, a los narcotraficantes, mátalos, a los violadores, cástralos, a los no sé qué, córtales las manos, a los ladrones, córtales las manos. Eso le quita el sentido de que perdemos la capacidad de educar a ese sujeto que es una mugre, que es una basura. Decimos, ya no lo puedo educar, nos negamos nosotros mismos, y no es cierto. Si nosotros creemos eso, que somos incapaces de educar a la basura, entonces, a la basura humana, entonces tampoco somos capaces de educar a los demás humanos. Ese sujeto debemos creer que somos capaces de transformarlo en un sujeto útil, productivo, bueno y integrado a la sociedad en la que está inmerso. Claro, para eso necesitamos que el individuo tenga la voluntad. Si el individuo no tiene la voluntad, cualquier esfuerzo educativo sirve para puro cacahuate. Bien, ¿cómo le entramos nosotros a este asunto, a esta problemática tan compleja? Les quiero decir que me voy a ir muy rápido porque el programa termina a las 2 de la tarde. Voy a cortar la plática a las 2 de la tarde, 2 y centavitos. Y pues aquí nos seguimos viendo para quienes quieran seguir platicando conmigo, si es que en algo les interesa lo que estoy diciendo. Bien, nosotros enfocamos nuestra problemática como pedagogos. Primero, si decimos que la pedagogía es la ciencia que estudia tal cosa, pues desde un ámbito científico. Si ustedes platican con un compañero de las áreas de ciencias duras, de la física, de la química, de la biología, le preguntan, oye, ¿qué es la física? Pues no tiene ninguna duda. Oye, ¿cuál es la teoría más importante en la física? Hombre, pues la teoría de la relatividad, si estoy viendo esto, la teoría cuántica, si estoy estudiando otro fenómeno. Pero si yo les pregunto a ustedes como pedagogos, ¿cuál es la teoría más importante en educación? Seguramente no saben qué responder. ¿Por qué? Bueno, espero que sea por exceso y no por carencia, porque por carencia se llama ignorancia, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría más importante? No lo sé. Hombre, qué pena, eres un ignorante, ¿no? Entonces, pues no seamos ignorantes, ¿verdad? Estudiemos, ¿no? Pero también difícilmente me van a responder, me dicen, es que no conozco una teoría, conozco muchas teorías. Entonces no sé cuál de todas esas teorías es la más importante. Esto le llamamos la diversidad teórico-metodológica. ¿Qué enfrenta nuestra disciplina hoy? Una diversidad teórico-metodológica, que tenemos teorías a veces contradictorias que abordan el mismo problema. Y no hemos logrado definir. Esto es un proceso de desarrollo epistemológico que estoy seguro que se va a dar, en el cual nos vamos a tratar de enfocar hacia aquellas teorías que son las más valiosas o que de manera experimental podemos demostrar que son más valiosas unas que otras, y nos iremos concretando hacia una mayor teoría. Pero enfrentamos el problema, ¿verdad? Cuando ustedes les piden una tarea y entonces dicen, bueno, es que ahorita está de moda, por ejemplo, ser constructivista, ¿verdad? Si mi programa no es constructivista, es que no sé pedagogía. ¿Pero para qué? ¿Qué es el constructivismo? ¿Cuántas escuelas implica el constructivismo? Ah, bueno, entonces ya tengo a Balón, ya tengo al de los aprendizajes significativos, ya tengo a Piaget, ya tengo un mundo de gente, ya no sé cuál es realmente la teoría constructivista. ¿Cuál de esas escuelas dentro de la teoría constructivista es la mejor? Ah, pues no lo sé. Oye, y si yo quiero enseñarle a una gente a que apriete tornillos en una planta industrial, ¿me sirve la teoría constructivista? Ah, no. ¿Por qué no ves mejor una programación por competencias? Ah, ¿y la programación por competencias es pertinente con el constructivismo? Ah, bueno, una parte sí y otra parte no. ¿Ven? Tenemos un entramado teórico, se le llama, ¿verdad? Desde la perspectiva epistemológica, tenemos un entramado teórico
que no nos da todavía la posibilidad de definir cuáles serían las teorías imperantes para la explicación del fenómeno educativo. Por otro lado, este entramado teórico está vinculado con un gran problema que son las crisis, la crisis que vive actualmente las ciencias sociales. En la última mitad del siglo XX y lo que va de este siglo, la producción nueva, novedosa respecto a ciencias sociales es limitadísima, limitadísima. Se publican cada día más libros, se genera más conocimiento, pero no se está produciendo conocimiento nuevo, novedoso en el ámbito de las ciencias sociales. La pedagogía como tal no es excepción de este fenómeno. De tal suerte que cuando yo les digo a ustedes, oigan, ¿ustedes ya saben de teoría curricular? ¿Ya leyeron la teoría curricular? Claro, yo ya conozco a Hilda Taba. Pero Hilda Taba escribió en 1930. ¿Qué siguen leyendo Hilda Taba? No tenemos nada más allá de Hilda Taba en el desarrollo del currículum. Tenemos casi 100 años sin aportación curricular. Ah, no, pero entonces yo leo Ángel Díaz Barriga. ¿Y qué dice Ángel Díaz Barriga? Pues que el currículum no existe. Entonces, ¿qué sabes de currículum? Nada, lo que dice Hilda Taba. Entonces, estamos en una crisis permanente, no estamos construyendo. Bien, por otro lado, hay una fuerte corriente en el presente sobre lo que se denomina, perdónenme, es que ya se me movió aquí el acordeón, y si no tengo acordeón, se me olvida todo. Lo que se le denomina la unificación de las ciencias sociales. Hay quien dice, ya eso es una hipótesis todavía, un desarrollo epistemológico que está en ciernes. Hay quien dice, y que yo creo que tiene futuro además, no solo en las ciencias sociales, sino en los demás ámbitos del conocimiento, que la postura se deriva en dos cuestiones importantes. Una, primero, no hablemos de las ciencias sociales en plural, sino que hablemos en singular. Expliquemos a la sociedad desde diversas formas de entender a la sociedad. Política, económica, etc. Es decir, la unificación de las ciencias sociales, incluyendo a la pedagogía. Y por otro lado, derivado de esto, se dice, olvidémonos de formar licenciados en pedagogía, licenciados en economía, licenciados en política, licenciados en ingeniería, etc. Porque el conocimiento, ya hablábamos, la sociedad del conocimiento y la explosión científica y tecnológica es tan vasto que hoy es imposible conocerlo todo. Habemos muy pocos, somos muy pocos los que sabemos todo. Bueno, en realidad yo solo conozco a uno, a mí, pero no veo más gente que lo sepa todo. Porque es muy difícil, es imposible abarcar la totalidad del conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Incluso del conocimiento dentro de una misma disciplina. ¿Quién sabe todo de pedagogía? Nadie. Bueno, ya dijimos que hay excepciones, ¿no? Pero en general, ¿quién sabe todo de pedagogía? Nadie. ¿Es posible que un alumno de pedagogía, cuando termine la carrera, lo sepa todo? No. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos dándole, dicen las nuevas tendencias formativas, vamos dando formaciones generalistas, de tal suerte que un egresado, y esto es una tendencia mundial, esto sí va caminando rápido, aunque yo estoy seguro que yo ya no lo voy a ver, dentro de poco, los títulos universitarios no van a decir licenciado en pedagogía. Los títulos universitarios van a decir licenciado en el área de formación social, en el área de ingenierías, en el área de ciencias duras, etc. Y la propia vida, la propia práctica nos va a ir orientando si vamos terminando a trabajar en el ámbito educativo, o si terminamos trabajando en el ámbito político, o terminamos trabajando en el área económica. Eso hacia allá va, hacia ese asunto. Bien, pero nos crea un problema, ¿no? Nosotros también como pedagogos tenemos un ámbito científico, que es este que tiene esas crisis, y por otro lado un ámbito técnico. Nosotros, sobre las otras carreras humanistas, nosotros sí sabemos hacer algo. O bueno, nosotros pretendemos que los pedagogos al terminar su carrera sepan hacer algo. ¿Qué es ese algo? Muchas cosas. Cada vez más cosas. Antes decíamos, fíjense que en el modelo mexicano, que ustedes no lo saben, pero yo se los voy a decir ahora, y espero que les quede muy claro.
El modelo mexicano es un modelo que viene de la filosofía de Kant, el modelo mexicano de pedagogía, y es donde empieza el debate sobre las ciencias de la educación, ¿verdad? Pero bueno, el modelo mexicano imperante, incluso en el área de ciencias de la educación en México, es el modelo que viene de una filosofía de Kant, y de Kant, ustedes recordarán, es el filósofo alemán, que es el que da la primera cátedra de pedagogía formal en el mundo, bueno, en el mundo moderno. Y de esa corriente se deriva toda una escuela que se le denomina neokantiana, que es la que llega a México, y es como nosotros conceptualizamos a la pedagogía. Si ustedes van a Sudamérica y ustedes llegan y buscan la facultad de pedagogía y les dicen, oye, ¿tú qué estudias? Les preguntan, yo soy pedagogo. Ajá, ¿en qué? No, a ver, yo soy pedagogo. Sí, les dirá el chileno, el argentino, sí, pero pedagogo ¿en qué? Soy pedagogo. Es que ellos tienen otro modelo y ellos son pedagogos en algo. Es decir, pedagogos en matemáticas, pedagogos en ciencias sociales, pedagogos en etcétera, ¿no? En las distintas ramas del conocimiento. Y nosotros nada más somos pedagogos. ¿Cuál es la diferencia de modelo que se da entre este modelo neokantiano y el modelo que imperante en algunos países de Sudamérica, la mayoría, y en algunos otros países también de Europa? Bueno, que nosotros recibimos una formación para enfrentar desde la perspectiva técnica, bueno, ya vimos la científica, pero también la perspectiva técnica, cualquier manifestación de la educación. Sea la que sea, nosotros decimos que somos capaces de enfrentar. Ahí donde se da un proceso educativo, nosotros podemos generar una estrategia de intervención para hacerlo cada vez más eficaz. Eso es lo que nosotros somos o lo que nosotros queremos ser. ¿Se entiende la diferencia? En cambio, en la otra concepción, yo soy capaz de incidir en el proceso educativo siempre y cuando se trate de matemáticas. O soy capaz de incidir en el proceso educativo siempre y cuando se trate de la química. De ahí viene una vieja crítica que nos hacen a los pedagogos, que dicen que los pedagogos somos aquellos que sabemos enseñar, pero no tenemos nada que enseñar, porque no tenemos el apellido, ¿verdad? Pedagogo en. Entonces sabemos muy bien cómo se enseña, pero ¿qué enseñamos? Pues entonces yo les digo, cuando me dicen los pedagogos son estos que saben cómo enseñar, pero no tienen nada que enseñar, les digo lo contrario. No sabemos cómo enseñar y somos capaces de enseñar cualquier cosa, siempre y cuando tenga a mi lado alguien que sabe lo que se quiere enseñar. Esto nos limita y nos da un panorama diferente. Nos limita porque nosotros no somos maestros de matemáticas, que son los pedagogos de ellos. Nosotros no somos maestros de química. Nosotros, bueno, no somos maestros de nada, ¿verdad? Yo sé que en muchos de ustedes y en todo el sureste, no solo aquí en Veracruz, sino en todo el sureste, una gran parte de los estudiantes de pedagogía aspiran a ser profesores de educación básica, pero en realidad no son profesores de educación básica. No los estamos, espero, formando como profesores de educación básica. Para eso existen las normales, ¿verdad? La normal forma al pedagogo en educación primaria, al pedagogo en educación preescolar. Comparto con ustedes que las normales es un modelo en crisis, decadente e ineficiente. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? No están cumpliendo su propósito. Pero tampoco somos formados para ser pedagogos en capacitación, o pedagogos en museos, o pedagogos en hospitales, ¿verdad? No, tampoco. Por eso es que siempre estamos pegados a otro. Una característica de nuestro trabajo pedagógico es la inter y multidisciplinaridad. Siempre estaremos trabajando acompañados de otros. Porque somos así, porque así nos formamos. Ahora, este modelo es eficiente, ha demostrado su eficiencia. Ha demostrado en mucho su eficiencia, tanto en México como en los países del norte y en una buena parte de Europa. Esta formación genérica que recibimos nosotros, que viene derivado de ese modelo neokantiano. Incluso tan eficiente que ya hoy tenemos pedagogos, y me da muchísimo gusto además que revisando y armando el programa para este encuentro, ya hoy me encuentro muchas ponencias que me hablan de otras actividades no convencionales del pedagogo, o sea, actividades no vinculadas con la docencia en el ámbito formal. Hay muchas que sí, pero hay otras, muchísimas otras que no.
Me encuentro un gran número de ponencias que están vinculadas con los museos, por ejemplo. Hoy los museos son un campo de trabajo atractivo para los pedagogos, donde casi cada museo tiene un departamento de educación manejado por pedagogos. En el caso de, por lo menos les puedo dar testimonio del caso de los museos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, están saturados de pedagogos, y qué bueno, eso es un gusto. Nosotros mismos, y aquí hay muchas ponencias sobre este tema, me da mucho gusto. También en el sector salud tenemos un gran número, en fin, puedo enumerar un gran número de actividades alternativas en las casas de cultura, en los municipios incluso, porque si ustedes analizan, hay un estudio donde se analizó la formación de los regidores de educación en los municipios, en los que son 1000 y pico de municipios que tiene este país, bueno, no sé cuántos miles de municipios que tiene este país, y ninguno, después de dar certeza, ninguno era pedagogo, ¿va? Primero. Segundo, los pocos que eran profesionales de la educación eran profesores de educación básica. Pero entonces los profesores de educación básica, a diferencia de nosotros, no entienden la educación superior, no entienden la educación media superior, no entienden las otras manifestaciones de la educación. Por eso es que nosotros somos una profesión mucho más amplia que un profesor de educación básica. En fin, todavía no tenemos el poder los pedagogos. Bien, otro ámbito en el cual los pedagogos estamos incorporándonos y que necesitamos incorporarnos cada vez más es en el ámbito de la tecnología aplicada de la educación. El día de ayer comentaba con un compañero, con Deus, que anda por aquí, que es un muchacho muy atractivo intelectualmente para mí, físicamente quizá para las muchachas, pero él estudia ingeniería electrónica y estudia pedagogía. Entonces yo le decía que a mí me parecía una formación ideal, porque integra justamente estas dos cosas, ¿verdad? Si en la educación requerimos la incorporación de la tecnología de punta, pues necesariamente quien tenga las dos formaciones va a salir adelante con mucho éxito, porque sabe cómo se hace, a diferencia de los ingenieros, y sabe con qué se hace, a diferencia de los pedagogos. Y yo le daba un dato que les quiero transmitir a ustedes. Las proyecciones, tanto de la propia Secretaría de Educación Pública como de la NUYES y demás organismos, establecen que para el año 2025, es decir, dentro de 18 años, el sistema de educación superior, si queremos que siga manteniendo una tendencia aceptable, que no ideal, pero por lo menos aceptable, entonces, en el año 2025, el sistema de educación superior deberá tener 5 millones de alumnos inscritos. 5 millones de alumnos inscritos. Hoy hay poquito más de 2.500.000 alumnos en el sistema de educación superior. ¿Qué significa? Que en 18 años tenemos que preparar el sistema de educación superior para que tenga el tamaño 2 veces del tamaño actual. ¿Sí se alcanza a magnificar el problema? Si ahorita tenemos 1.500 instituciones, para el año 2025 pues requeriremos 3.000. Si ahorita esas instituciones tienen 2 millones de aulas, pues para el año 2025 necesitamos 4 millones de aulas. Es decir, necesitamos duplicar todo lo que existe para poder atender a esos 5 millones de estudiantes de nivel superior. Pero eso, duplicar la planta instalada, es algo que es imposible. El país no sostiene financieramente, económico, ni este país ni ninguno, no sostiene económicamente, no puede realizar una inversión del tamaño como para tener 2 veces la planta que tenemos de educación superior. Ya me imagino cuándo este país va a poder construir otra ciudad universitaria como la que está en la Ciudad de México. ¿Cuándo este país va a poder construir tantas bibliotecas universitarias, como por ejemplo las de Veracruz, que están hermosas, las que pusieron en Jalapa y en el puerto de Veracruz, otras tantas bibliotecas? No hay dinero para ello, tendríamos que destinar todo el dinero. ¿Cuál es la opción? Si no podemos, si vamos a tener 5 millones y no podemos crear otra vez el sistema, ¿cuál es la opción? Pues crear sistemas alternativos que nos permitan, con lo mismo, atender a más, ojalá con más calidad también, ¿verdad? Pero en principio, con lo que ya tenemos, atender a más. ¿Y cuál es ese mecanismo? Pues el uso de tecnología electrónica para que podamos atender a más con una mejor calidad. Por eso no podemos negar, pues, que el pedagogo que le teme a la computadora, pues ya
Yo por eso traigo la mía, para que no digan que me da miedo, ¿verdad? No la sé usar, pero la traigo, ¿no? O cuando me encuentro un alumno y le digo, dame tu correo electrónico para que yo te escriba, te mande una tarea, y me dices que yo no tengo correo electrónico. Pues le digo, ni futuro, no tienes ni correo electrónico, ni futuro. Porque tienes que incorporarte necesariamente a esta nueva tecnología, que lo más elemental es el correo electrónico. Pero bien, nosotros como pedagogos tenemos que contender con esto y buscar, para lograr ese ideal, para intervenir eficaz y eficientemente en el modelo, en la educación para alcanzar el nivel social, tenemos que ponernos abusados justamente con las nuevas tecnologías. También me pasa que cuando de repente veo los cursos de informática para pedagogos, yo digo, padre, el otro día hasta me quería yo inscribir uno cuando viese, ¿no? ¿Qué les enseñan? Word, Excel y PowerPoint. Eso ya lo saben hasta los niños de kinder. PowerPoint. Digo, enséñenles. Yo quisiera ver una presentación en la computadora que no venga en PowerPoint. Es el reto. A ver quién me trae una presentación en computadora que no venga en PowerPoint. Está padre, ¿no? Todos, porque ya todos lo sabemos. Si ya todos lo sabemos, ¿para qué les damos esos cursos, caracoles? Enseñémosles a hacer cómo se maneja la educación a distancia, por ejemplo, ¿no? Cómo se hace una tutoría a distancia, cómo se crea un material para ser manejado a través de la computadora y que no sea la repetición de los materiales que porque también los hacemos, ¿verdad? Ahora le doy los apuntes, ahora los apuntes, en lugar de dárselos en un papel, se los mando en un correo electrónico. Pero no estoy transformando el medio, estoy haciendo lo mismo con el medio. Entonces no me sirve el medio, ¿verdad? Porque el medio me tiene que dar la capacidad de hacer más y mejor las cosas. Entonces con eso tenemos que contender los pedagogos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos pasa a los pedagogos? Yo, con esto termino. Que enfrentamos entonces un ámbito profesional amplio, muy amplio, que va más allá de la docencia. Fíjense que el modelo neokantiano, el que yo les expresaba hace un momento, no fue pensado para un pedagogo docente. Les queda claro, ¿verdad? Porque si fuera planteado para un pedagogo docente, tendríamos siempre el apellido, ¿verdad? Pedagogo en, ¿verdad? Nosotros no estamos planteados así, estamos planteados como un pedagogo que estudia el fenómeno, que se junta con otro y que lo interviene en el fenómeno para hacerlo cada vez más eficiente, ¿no? En compañía del otro que sí sabe. Bien, sí, esto nos ha llevado a que enfrentamos hoy una serie de prácticas emergentes, una serie de prácticas profesionales emergentes que nos reclaman dos cosas. Uno, creatividad. Cuando una práctica es emergente es porque nadie sabe cómo se hace, ¿no? Y hay que entrarle al asunto. Y dos, formación, sólida formación. Pero ustedes me podrán decir, oye, ¿me estás pidiendo que yo sepa medicina para poder trabajar en un hospital? ¿Me estás pidiendo que yo sepa historia para trabajar en un museo? ¿Me estás pidiendo que yo sepa ingeniería para contender con las nuevas tecnologías? No, no les estoy pidiendo eso. Les estoy pidiendo que sepan pedagogía. ¿Qué significa saber pedagogía? Significa entender la filosofía de la educación, entender la historia de la educación, haber leído a los clásicos de la educación y leer lo que son las nuevas tendencias en los paradigmas de la educación. Les estoy pidiendo que un pedagogo que no sabe investigar, fíjense, si me voy a enfrentar a nuevas tendencias, a nuevas prácticas inexistentes, ¿cuál es la mejor forma para intervenir en esa práctica? Investigar, conociendo. Les estoy pidiendo que los pedagogos deben tener como característica fundamental una mentalidad heurística. ¿Qué significa? Saber identificar y resolver problemas. Esa es la mentalidad heurística. Un pedagogo que no tiene la mentalidad heurística no tiene futuro. Les estoy pidiendo, y lo exijo, y me lo exijo a mí mismo también, porque no puedo hacerlo de otra manera, que no seamos ignorantes. Porque si pretendemos educar a alguien, lo primero que tenemos que ser es educados. Y la gente educada no es ignorante. Lamentablemente lo somos. Tenemos que reconocer nuestra ignorancia.
Pero eso, si seguimos nuevamente con una mentalidad heurística, el reconocimiento de mi ignorancia es el primer paso para superar. ¿Y qué otra cosa? ¿Por qué no le puedo quitar lo criminal a un criminal? ¿Cuál es la única condición por la cual no se la puedo quitar? Porque no hay voluntad. Si el criminal no tiene la voluntad de cambiar, pues yo creo que ni Dios Padre lo cambia. También lo digo del ignorante. Si el ignorante no tiene la voluntad de cambiar, será ignorante toda su vida. Y dejar de ser ignorante implica, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Aplastarse las narices contra el vidrio del esfuerzo y del trabajo, ¿verdad? Sentado en su máquina, en su casa, leyendo y escribiendo. No hay otro camino. El ignorante no educa. Que quede claro, el ignorante no educa. Y si nosotros pretendemos educar, no podemos ser ignorantes. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos a las 4 en la Universidad del Golfo de México y van a estar los alumnos. Muchas gracias.